Nadie me dijo en qué suelo ni en qué cielo estoy, por lo que queman las piedras es cerca del sol. Seguimos en 678, tenemos a Laura Ross de invitada, que la vamos a obligar a cantar pese a su conmoción emocional. Y estábamos viendo los efectos de ese neoliberalismo que para algunos conducía al estado de bienestar. Es una idea curiosa la del bienestar que están viviendo los europeos. Nora Beiras, ¿quién sostiene ese discurso acá? Hay gente que todavía lo sostiene, ¿no? Y hay gente que no, lo sostiene, lo explicita a veces, como Mauricio Macri, cuando dice que, bueno, si fuera por él, volvería a la privatización de aerolíneas, que está en contra de la ley de reproducción asistida porque es muy cara para el erario público. Cuando dice las barbaridades que a veces explicita, me parece que claramente sostiene ese discurso. Y me parece que hay otros sectores que son muy hipócritas y no se atreven a explicitarlo, porque explicitarlo supondría mirar también lo que está sucediendo en Europa, entre otros lugares del mundo, donde las consecuencias de esa política que pone al mercado y al sistema financiero como la razón de ser de la sociedad humana, ¿no? Uno ve cuál es la lógica que prima en estos países donde millones de personas quedan sin trabajo. El caso de Grecia y el caso de España. Pensar lo que es la desocupación entre los sectores juveniles españoles, que llega al 40%. Bueno, esa sociedad es invivible. Pensar que eso puede ser un proyecto de sociedad del siglo XXI es absolutamente inconcebible. Pero cuando ves cómo se reúnen los líderes de los países centrales, digamos, de los países desarrollados, más desarrollados supuestamente del mundo, no ves ninguna autocrítica hacia eso. Ves a Merkel profundizando, la primera ministra alemana profundizando esta clase de políticas. Ella es la mandataria de esta troika que termina asfixiando a gran parte de Europa, ¿no? Y la verdad que es como mensaje de lo que envían los líderes de los países centrales, es terrible porque es como una falta de conciencia, y eso se da en un contexto en donde a mí me parece que, digamos, más allá de lo central es esto, las consecuencias humanas que tiene la aplicación de estos modelos, de estas recetas, pero por otro lado, cómo la violación de la intimidad de millones de personas pasa a ser naturalizada en función de la supuesta garantía de la seguridad de los países, desde los Estados Unidos hasta Europa, que los tipos dicen, bueno, sí, nosotros espiamos a todos los que consideramos sospechosos y tenemos derecho a hacerlo. Y esto está naturalizado. ¿Por qué? Porque es una sociedad que, digamos, necesariamente va a generar reacciones, genera reacción. Nadie puede sostener indefinidamente vivir en un sistema de injusticia y bancarse que los ricos sean cada vez más ricos en función de la marginación de millones. Es que hubo un momento en que algunos filósofos, hablábamos con Edgardo Monca recién, sostenían que ese era el futuro de la humanidad. Siempre estaba nuestro héroe Eric Hobsbawm hablando de la noción de nación y otras cosas, ¿no, Edgardo? El viejo Hobsbawm se la bancó cuando muchos, no digo dudaban, sino dudábamos, ¿no? Entonces a mí me parece que la acusación que nos hacen, que hacen a este tipo de enfoques de que queremos volver al mundo de antes de la globalización, es un error. Como también es un error pensar que el mundo se puede globalizar y la globalización se puede desarrollar sin naciones, sin Estado. Claro. Porque finalmente, como dijo otro gran filósofo, Michael Walzer, que decía, a mí denme por favor los documentos donde yo puedo votar en el mundo global. Yo tengo un simple documento que me permite votar en mi país. Si el mundo va a ser global, yo quiero ejercer mi ciudadanía, quiero opinar sobre cómo se forma el gobierno de Estados Unidos, en primer lugar, ¿no? Claro. Entonces a mí me parece que el va pensiero, todo esto a mí también me conmovió mucho, porque tengo amigos en Salamanca, porque soy hijo de Tano y nieto de españoles, y a mí me da mucha tristeza, pero al mismo tiempo pienso en el va pensiero, vaya la redundancia,
Y es la patria, lo que se añora es la patria, la propia cultura, que solamente puede crecer si se le pone un freno a la financiarización y al neoliberalismo. Ya vimos lo que hizo la globalización con la música, Laura podrá opinar acerca de eso. Yo les muestro nuevamente, no sé a qué cámara, la que ustedes quieran, por ejemplo a la 1, el disco se llama 3, después vamos a hablar con vos y con tu marido acerca de esto, y vamos a escuchar un par de temas, porque ahora vamos a ir a un corte en 678, y después seguimos con la más hermosa música que uno puede llevar en sus oídos. No sé si me explico. Le dije a mi mamá que quería una compu, pero no se podía. La llevo como libro, como un cuaderno más. En clase buscamos en el diccionario. Tenemos wifi en el curso. Para ver los mapas, buscar los nombres. Permite que todos tengan acceso a la información y eso sin duda que iguala e incluye. Me conecté a Conectar Igualdad para bajar aplicaciones de libros. A través del programa Maestro se puede ver qué es lo que están haciendo. Si hay alguno que se desvía para alguna otra página, se le puede poner silencio. Es una escuela técnica de especialidad electromecánica. En la NEDU viene hecha para nosotros. Simulación de circuitos, simulación de mecanismos. Una computadora de ahora no sé si te trae todo esto. Las netbooks del plan Conectar Igualdad ya forman parte de la vida de 2,5 millones de chicos argentinos. Y estamos cada vez más cerca de llegar a las 3,5 millones de netbooks para alumnos de escuelas secundarias públicas de toda la Argentina. ANSES, con nuestros chicos y con cada argentino, siempre. Presidencia de la Nación. Vuelve